grabar en la nube. Ya, estimado, vamos a comenzar entonces. Como ya algunos van ingresando a la Constanza, vamos a comenzar inmediatamente con algunas normativas que implican el uso de la sala de clase, ¿ya? Virtual. Vamos a silenciar el micrófono al momento de ingresar, encender su cámara y si no pueden usar su cámara, una fotografía, pero como ya lo reconozco y todos ustedes ya me colocan su nombre, sé perfectamente quiénes son los que ingresan y los que no. Y respetar los turnos de ala. Entonces, como bien saben, en la dinámica y como conversamos en la retroalimentación de la fase 4, estas clases va a ser mucho más extendida, ¿ya? Por lo tanto, esto nos va a permitir a todos nosotros y nosotras poder compartir más, interactuar más, así que les voy a pedir que, por favor, si tienen alguna duda o consulta, traten de siempre aclararla en el momento porque tenemos 1 hora y media de clase, ¿ya? Ah, no sé, Mayra, ¿tú nos puedes decir qué significa Colpún antes de iniciar la clase? Ah, sí, eso, ya, claro. Es que la idea es que ella lo haya dicho, porque ella fue la que lo comentó. Es un lugar del sur de Chile, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos empezando que era directamente en una fábrica, sí, pensaba Sebastián, y ahí lo comentaba. Vamos a comenzar entonces la sesión, queridos estudiantes y niñas y niños acá. Hoy día vamos a comenzar con la unidad número 4. Nos saltamos de la 1 a la 4. ¿Saben por qué? Porque la unidad número 4 es una actividad que quedó pendiente del año 2019 debido a la contingencia. Esta actividad generalmente se alude a lo que es datos y probabilidad y azar, que se trabaja mucho en enseñanza básica casi al finalizar el año escolar y que lamentablemente por la contingencia no se pudo abordar porque ustedes se fueron antes de clase. Y obviamente, principalmente lo que vamos a ver durante esta semana tiene que ver con interpretación de gráfico, pero vamos a ver interpretación de gráfico in situ, así analizando, observando, detallando, contando, etc. El objetivo de la clase tiene que ver con leer e interpretar gráficos de barra doble y o múltiple y vamos a sacar diversas conclusiones. ¿Ya? La idea es que vamos a sacar conclusiones y las vamos a comunicar, porque una cosa es que yo las piense y otra diga que y otra muy distinta es cómo yo lo digo y cómo lo transmito. En este caso, el profesor de la asignatura que la dicta es yo, Francesca Ortiz, y hoy es día lunes 19 de octubre. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con activación de conocimientos previos. Entonces, para esto voy a tener el chat disponible para que me puedan decir a través de forma privada, porque si no pueden los otros copiarles ahí su respuesta, y o por chat. Ya usted se desmutea y se pone a hablar nomás. No, como bien le expliqué a Ali, después, antes de hacer esta parte, parece no quedó claro al inicio. Profe, Nosotros, le digo que es un gráfico, Luis, espera un poquito, mira, para lo que pasa que me preguntan por chat para dejarlo bien en claro. Todo lo que es la forma ya lo expliqué al inicio, ¿ya? Las preguntas que tienen que ver, si voy a enviar formulario o guía de trabajo, se los voy a explicar al finalizar la sesión, ¿ya? Ahí están todas las instrucciones, ¿ya? Ahora sí, Luis Alfredo, te voy a dar la palabra para que me digas tú o alguien más por chat si el, recuerdan qué es un gráfico. el, el gráfico es como una representación gráfica, obviamente, que muestra los porcentajes, ¿Ya? por ejemplo, de un producto, de una venta o de lo que sea. Ya, entonces voy a colocar acá que tú me dijiste que es una representación gráfica, ¿cierto? Y que Matías no me rayes la pantalla. Representación gráfica eh, a través de elementos porcentuales. Ya. Ya, Ashley, perdón, me menciona que muy bien, es para ordenar datos, ordenar distintas cantidades. ¿Ya? Este simbolismo significa distintas cantidades. ¿Ya? Ya. Em, ya, pero no importa de dónde lo sacó, si lo que importa es que lo que dijo lo dijo bien. ¿Ya? Por último, tiene la expertise para buscarlo rápidamente. Ya, entonces quedándonos con esa definición bastante simple, yo les voy a comentar que en efecto eh, los gráficos, voy a borrar esto de acá. Uy.
Los gráficos son más que nada recursos visuales que sirven para representar la información de una tabla de datos obtenida mediante algún estudio o una encuesta simple. Quizá ustedes se van a encontrar con muchos gráficos hoy en día, desde el año pasado. Ya, les voy a pedir que por favor los comentarios que se emanen desde, si alguna u otra persona lo saca de cualquier lado, eso da exactamente lo mismo. Lo que importa es que interactúen en la clase, ¿ya? Así que, por favor, tanto Luis como Ashley, después yo les voy a enviar un correo para que normalicen también esa situación, ¿ya? ¿Qué tipo de gráfico ustedes conocen? Perdón, ya les dije uno. ¿Qué tipo de gráfico ustedes conocen? Le doy la palabra, por chat o por micrófono. Voy a esperar. Ya, Johan dice gráficos de barra. Muy bien. Tía, creo Muy bien. que lineales. Lineales. ¿De cuál? De línea. Ah, de línea. Perfecto, sí. Profe, Sí. gráficos Ese, porcentuales. ¿Quién habló? Luis, Luis Alfredo. dígame. Otro es gráficos porcentuales. Sí, claro, los gráficos de barra pueden ser representados con porcentajes. También otros también. ¿Cuál es más? Pictogramas. Gráfico de áreas. Gráficos de área. ¿Ya? Sí, sí, también. Sí, se llaman así. O circulares también porque también representan porcentajes. Muy bien. ¿Qué más? Pictograma me está diciendo la Ashley. Muy bien. ¿Quién se acuerda cómo funcionan los pictogramas? ¿Por qué se llaman pictogramas? ¿Qué tienen de característico? Ustedes lo vieron cuando estaban en primero básico. Generalmente se trabaja en esos cursos. Les voy a dar una pista. Por ejemplo, cada corazón tiene un valor de 5. Es decir, 5 personas, 5 personas, 5 personas. Es decir, acá voy a tener 15 personas en total, ¿ya? Más que nada, lo que hace el pictograma es representar cantidades grandes, pero con un simbolismo que está asociado a su título, ¿ya? Si voy a hablar de fútbol, hago balones de fútbol. Si voy a hablar de la forestación del sur de Chile, hago arbolito y que cada arbolito represente 1000, porque en un gráfico es imposible que haga una representación tan grande, ¿ya? Perfecto. Similar a lo que se hace con un gráfico de barra, pero con dibujo, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo quedó esto. Gráfico circular, que fue lo que ustedes mencionaron. Pictograma, que es lo que acaban de mencionar, que es una representación a través de dibujos. De líneas que se hace con puntos, con coordenadas y además se hace estas líneas que vamos viendo la tendencia. Y por último, vamos viendo el de barra, el que ustedes ya conocen y el que generalmente uno lo puede ver tanto en los diarios, los periódicos o en las noticias también. Veamos los que no conocen. ¿Qué gráfico ustedes no conocen, pero sí lo mencionaron? Por ejemplo, a uno me hablaban de histograma. ¿Ya? El histograma es un tipo de gráfico que está ordenado a través de tablas de frecuencia. Este es un nivel más amplio en términos de construcción y permite principalmente poder ordenar datos de una tabla, pero que tiene demasiados datos y además permite marcar la tendencia. Es una mezcla entre un gráfico de barras de manera porcentual y además con una tendencia que te permite mezclar dos cosas, como Sí, yo puedo. tabla y datos. Marlon. Gráfico de dispersión, no entendí mucho. Sí, también ese uno de esos, claro, en la medida que ustedes van creciendo, cada gráfico va teniendo una explicación y también para cada uno hay una forma. Por ejemplo, yo no todo lo puedo hacer con gráficos de torta o circulares, o no todo lo puedo hacer con gráficos de barra, ¿ya? Claro, y es también, como dice la Ashley, tenemos los gráficos estadísticos. En realidad, todos los gráficos muestran una estadística con elementos y conceptos básicos y simples. Lo que es una muestra, lo que es una población, cómo se distribuyen los datos, tendencia, marca promedio.
pero lo que importa es para qué me sirven y cómo yo lo voy a asociar en el contexto para poder transformarlo a, em, a una comprensión de qué es lo que me están pidiendo o qué es lo que yo quiero interpretar de un gráfico. Alessandro. Tía, un día mi padre me dijo que existía gráfico de anillo, pero nunca me lo explicó. ¿En qué? Un gráfico de anillo, no sé qué es. Ah, sí, también es una forma de representación. El gráfico de anillo, para los que no lo saben, es ese gráfico que aparece aquí, pero tiene un espacio acá en su interior, así se ve así, ¿cierto, Alessandro? Sí, Y sí. ya, en- más que nada, a ver, depende de cada uno, como bien les decía, pero cada gráfico tiene una idea y un concepto distinto para poder ser representado. Si yo quiero comparar, voy a utilizar un tipo de gráfico. Si yo quiero representar porcentaje, voy a utilizar un tipo de gráfico que tenga que ver de forma circular, que es lo que viene mucho más adelante. Si yo quiero representar cantidades, o cómo van fluctuando cada una de ellas a través de una tendencia, voy a utilizar un gráfico de línea y de puntos y después los voy a unir y con eso yo puedo ver tendencia. El gráfico de anillo es muy similar al gráfico circular, con la única diferencia que te permite ver las partes, cómo este se subdivide. Y visualmente, cuando veo un gráfico, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Es más fácil leerlo o leer un texto? Por ejemplo, Un gráfico. Para mí es un gráfico. ¿qué es para ustedes más fácil? ¿Leer un gráfico o leer el contexto que viene después del gráfico? La explicación. El Gráfico. Ya, gracias Benjamín por tu imagen, te ves muy bien. Eh, a ver, en efecto, cada gráfico tiene una interpretación, pero el gráfico lo que hace es facilitar la información. Es un recurso visual, como bien dice la definición. No olviden nunca esa palabra. El gráfico no es toda la información, siempre un gráfico va a estar acompañado de una descripción cualitativa, ¿ya? Y por último, tenemos lo que nosotros también conocemos como los diagramas y los gráficos de barra doble. Ahora vamos a hacer y vamos a recordar algunos elementos que ustedes ya conocen y vamos a trabajar con esta imagen que aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Vamos a recordar algunos gráficos, gráficos de barra. Me gustaría que el Benjamín, que está tan interactivo, me leyera el párrafo que dice gráficos de barras. Le doy la palabra y desmutéese para que podamos escuchar lo que dice este párrafo donde dice gráficos de barras. Le doy la palabra. Un gráfico de barras. Se construye con barras rectangulares donde el tamaño de cada una es proporcional a las cantidades que se representan. De esta manera es más fácil comparar las variables fijándose en la altura de las barras. Perfecto. ¿Qué cosa les quedó de lo que acaba de leer Benjamín de gráfico de barra? ¿Qué es lo más importante de este gráfico? ¿Qué tiene? ¿Qué contiene? Le voy a dar la palabra a la Mayra, si me puede escribir por chat. Quiero que Mayra y Giancarlo Rodríguez me digan qué opinan de lo que acaba de leer Benjamín. ¿Qué cosas les quedó de manera significativa de lo que acaba de leer? Ya, Andrea. Que cada una tiene distintas cantidades. ¿Mm? Perfecto, si cada una tiene distintas cantidades, ¿cierto? Y por interno también me están diciendo que existen ciertas variaciones. Giancarlo, tienes que desmutearte para que puedas hablar, ¿ya? Ah, ya, profesora. Ahora ¿Qué sí, dijo la profesora? ¿Cuál es la pregunta? la pregunta es, ¿qué elementos conceptuales te quedó más significativo de lo que acaba de leer Benjamín? De Ah, lo que ya. acaba de leer. Dice, lo que me quedó más así es que es más fácil comparar variedades fijándose en la altura de las barras. Perfecto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que los profesores siempre les damos una técnica donde uno acá colocaba las cantidades arriba? ¿Se acuerdan? Para poder hacer una sumatoria completa. Por ejemplo, acá tiene que ir un 50, ¿cierto?
porque la línea llega hasta el número 50, ¿o no? La barra roja. El amarillo llega hasta el 40, el verde llega al 5, el celeste llega al 10, el rosado llega al 45 y el morado llega al 55. ¿Para qué me sirve lo que yo estoy haciendo ahora? Para no tener que ir a ver al lado, para no tener que ir al lado, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. ¿Qué ¿Al eje vertical o al eje horizontal? vertical? Se me olvidó cuál era. ¿El I? Muy bien. Ah. Hice otro tipo de línea. Espérate. Deja borrarla. Claro. Aquí tenemos aquí y acá, ¿cierto? Y acá tenemos el eje vertical, que va de arriba hacia abajo, y el eje horizontal, ¿ya? En ese contexto, siempre en el lado vertical, que va de arriba hacia abajo, va a indicar, en este caso, los números, ¿ya? Que queda mucho más ordenado, pero también se puede hacer de manera invertida. Y por último, vamos a encontrar en la barra horizontal, la que está acostadita, la que va de izquierda a derecha, los colores que se está representando. Vamos a dar algunas pistas y después vamos a profundizar en lo que acaba de decir Benjamín en relación a los ejes X, E, Y. ¿Por qué se llaman así? ¿Ya? Entonces, les voy a dar pistas y ustedes me van a tener que responder, pero les voy a dar un tiempo de 2 minutitos para que puedan analizar y revisar el gráfico que acabamos de ver. Les recuerdo que aquí arribita le puse números, así que los voy a volver a colocar para que no se olviden de las cantidades, porque esto es muy importante para no estar devolviéndonos, como decía Benjamín, ¿ya? Benjamín. Ya, le digo la respuesta. Esperen un momento, le dije 2 minutos para que el resto también pueda pensar y leer, porque la idea es que no digan solamente la 1, sino que también ¿Profe? nos focucemos en la 1, la 2 y la 3. ¿Profe? Dígame, Me gustaron mucho los efectos de Zoom. los ejemplos de, ¿sí? Los efectos que ahora hay para ponerte en la cara y yo me puse una televisión. Sí, son entretenidas esa aplicación. Tal vez para la próxima clase tengo un avatar. ¿En serio? Sí, no. Es que se me olvidó cómo hacerlo. Profesora, Dígame. ¿se dice así por micrófono o por el chat? Por las dos partes, pero queda 1 minuto, así que Entonces espero. ya, estoy contando los minutos, quedan 30 segundos. Tía, a mí no me aparece la pregunta. Ya, entonces, antes de comenzar y hacer las respuestas correspondientes, al principio Benjamín mencionó un elemento que es súper importante también en los gráficos. Uno de ellos tiene que ver con que, y lo voy a hacer acá antes de dar la respuesta, ahí, y esto que está acá, nosotros le vamos a llamar X y esto Y, ¿ya? Lo que se encuentra en ambos lados, esto que está acá, en términos conceptuales, se va a llamar eje de las ordenadas, que es el eje vertical, ¿ya? Y de las X se va a llamar de las abscisas, ¿ya? ¿Ya? Y se llama así, pero generalmente, en términos más simples, más concretos, uno siempre le va a llamar horizontal y vertical. Vertical de arriba hacia abajo, horizontal de izquierda a derecha, ¿ya? Y vamos a dar respuesta inmediatamente a las... vamos a dar respuestas
a lo que viene acá, ¿ya? Así que hay compañeros, ya ingresaron todos, ya. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este gráfico? Veamos. ¿Qué me puede decir la pregunta número 1? Algunos ya le dijeron por chat, pero me gustaría que lo dijeran también por audio. ¿Yo? Yo. 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 Ya, Yo, díganla todas, yo. ya, da uno. Yo, Benjamín. Ya, Benjamín. Yo y Vamos. Carlos. La Yo. 1. La que usted quiera, porque después vamos a ir dando la respuesta en general. La 1, el Ya, color la color 3. preferido es violeta. Benjamín está hablando, así que voy a darle la palabra. El total de encuestados es 205. Muy No. bien. ¿Y esos datos cómo los obtuviste? Sumando el 50 más el 40 más el 10, para hacerlo más fácil, primero con esos números, y después juntar Perfecto. los 5 para hacer un número cerrado o un número redondeado. Perfecto, muy bien. Pues Ahora, sumé el 45 con el 5, 50 y sumé eso. ya, Y después mezclé las dos sumas. muy bien. Voy a detener un poquito porque el chat no lo puedo ver de acá. Así que voy a sacar el chat y lo voy a dejar afuera, ¿ya? Ahora sí los puedo ver en chat también. Ya. ¿Quién más quería hablar? Yo, profesora. Ya. Ya, Preséntese yo. Yo y Giancarlo. Ya, Giancarlo, ya. Bueno, profesora, el color menos preferido es el verde. Es el verde. Ya. ¿Cómo Porque sacaste tiene tu conclusión? 5. Porque los demás tienen Solamente. 5. Muy El bien. azul le gana y los demás también. Perfecto. Mayra, te doy la palabra. Profe, pero la pregunta dice los colores menos preferidos, los colores. Muy bien, es una observación muy importante. En la interpretación de un gráfico depende mucho cómo leemos una pregunta, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando veíamos razones y proporciones? O sea, razones, perdón. Una cosa es lo que yo leo y otra cosa es lo que me están preguntando. Y en el orden que me lo están preguntando, en este caso yo voy a decir los colores. Lo que dice Giancarlo está perfecto. Claro, el verde es el color menos preferido, pero es el color. Pero, ¿cuáles son los colores menos preferidos, Mayra? El azul y el verde. El azul y el verde. Muy bien. Eso complementa la respuesta del compañero Giancarlo. Ya, Benjamín. Profe, pero ¿quién nos puede asegurar que solo es el azul y el verde cuando también el amarillo? Pero ¿a qué se refiere? ¿El color menos preferido en referencia al más preferido? Perfecto. O, Ya. o sea, Muy bien. ¿serían todos? O sea, Muy buen ¿serían análisis, todos? ¿O Benjamín. sería...? Porque yo en ninguna parte puse un número de corte. Yo podría decir que los colores menos preferidos pueden ser el amarillo, el verde y el azul, ¿cierto? Pero como no puse ningún elemento que corte cuál se considera menor o cuál se considera mayor, a partir de qué número, claramente puedo tomar cualquier decisión, ¿cierto? Sí, Y eso es un dato profe, muy bueno para poder observar. Sí, profe, porque también se podría decir que todos, a diferencia de Violeta, son los menos preferidos. O los menores números que no se comparan a los otros, ahí se podría decir. perfecto. Siempre va a depender de qué manera yo lo interprete. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos que todo depende de cómo yo lo observe? Recuerden que la imagen es una referencia a lo que yo estoy trabajando que tiene que ver con un contexto. ¿Ya? Entonces estamos hablando de qué conclusiones podemos sacar de este gráfico y claramente podemos sacar muchas más de las que aparecen ahí. Porque primero tenemos que establecer, que bien lo que decía Mayra, la descripción hablaba de colores. O sea, ya me está diciendo que hay más colores que son menos importantes o significativos para algunos estudiantes. Y vamos a ver la respuesta que ustedes han acabado de decir. Efectivamente, el color preferido es el violeta. Los colores menos preferidos son el verde y el azul, como criterio, pensando que los otros tienen mayor cantidad. Ahora, si yo le hago la pregunta,
qué colores están sobre el número de personas que votan sobre 30, ahí yo puedo decir el rosado, el morado, el amarillo y el rojo. Porque ya puse una línea de corte. Benjamín. Profe, sí, ahí ya puse una línea de corte, pero yo encuentro que en cualquier ocasión que si fuera o como una guía, una prueba, cualquiera se pudo haber confundido como para las dudas, porque puedo poner verde, azul, amarillo, o verde, azul, amarillo, rojo y rosa, Ah, o solo muy buen dato. verde y azul. Generalmente las preguntas que se arrojan siempre están condicionadas. Son muy pocas las que te dejan a la reflexión y generalmente cuando uno hace preguntas relacionadas a un gráfico, siempre está asociada a la reflexión que tú puedas dar. Distinto es cuando uno pregunta algo concreto y las alternativas están separadas. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿cuáles son los colores menos preferidos? Y yo los voy a condicionar. Yo voy a decir que la letra A es el verde, la letra B, verde y azul, la C, rosa y amarillo, y la D, ninguna de las anteriores. Obviamente que con esas condicionantes que yo te estoy colocando como limitancias para cada una de las alternativas como distractores, obviamente la más correcta es la letra B. Sí, profe, y si no me equivoco, si fuera como escrito, obviamente ¿Mm? usted pondría como colores, los dos colores, porque siempre no ha puesto como en la cantidad, porque si no se podría dar para más Claro, cantidad. claro. Claro, cuando uno habla de esa manera, deja el espacio abierto para que ustedes puedan fundamentar y argumentar un poco más, porque ese es el objetivo de la clase, tiene que ver con argumentar y comunicar. Y por último, gracias Benjamín, es que algo que nadie me lo dijo, todos me hablaron del total, se fueron inmediatamente a la sumatoria, pero un análisis súper importante es que 10 personas más prefieren el color rojo que el amarillo. ¿Es cierto eso, no? Si yo lo veo acá. Si aquí hay 50 y aquí hay 40, ¿es correcto? Sí. Sí, cierto. Porque si yo digo, veamos si efectivamente, claramente es 10. Pero fíjense cómo se redacta. Dice, 10 personas más prefieren rojo. ¿Cierto? 10 personas más prefieren el color rojo. Por esa distancia que hay entre este punto y este otro. ¿De qué otra manera más podríamos decir ese planteamiento o esa reflexión? En vez de decir más rojos. Mayor. Sí, mayor que, o podríamos decir que 10 personas menos no quieren o prefieren el color rojo que el amarillo, o sea, el amarillo que el rojo, etcétera. Yo podría interpretarlo de esa manera. Profe, Sí, si no me Benjamín. equivoco, se puede interpretar como de tanto como que tiene más, o de tanto como que tiene menos, o mayor Exacto, o menor. exacto. Tú puedes acá decir más que o menor que, pero ¿qué es lo que dice, qué es lo que respecta a cada uno de ellos? ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Y que en efecto, como muchos lo han dicho, en total son 205 personas encuestadas. ¿Y cómo lo calcularon? Sumando cada una de las barras. ¿Ya? Voy a seguir entonces con esto que ustedes me habían comentado. Y le voy a dar la palabra a la Mayra, que si me puede leer qué es un gráfico de línea, por favor. Leo lo que dice gráfico de líneas, ¿ya? Exacto, gráfico de línea, sí, eso. Ya. Se construye uniendo con líneas. Los puntos que representan los valores de cada variable. Este gráfico nos permite presentar la tendencia y el comportamiento de situaciones en el tiempo. Ejemplo, las ventas van disminuyendo, la temperatura va en aumento, las notas se mantienen, el suelo es variable, etc. Perfecto. Como bien dice Mayra, en la redacción y en la escritura de este significado, que quiere decir un gráfico de línea, se sustenta primero con puntos y lo que yo voy uniendo se van a llamar
coordenadas. Por ejemplo, febrero, y por acá, fíjense lo que estoy haciendo, acá yo estoy marcando una coordenada. De marzo, acá también estoy marcando una coordenada. ¿Ven? Por ejemplo, aquí sale entre 20 y 40. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que estoy en un 30, pensando que es la mitad de este pedacito hasta acá. ¿Ya? Acá puede ser un... aquí puede ser un... ¿Le puedo pedir un favor que silencien sus micrófonos? Ahí sí. Ya. Entonces, para establecer un gráfico de punto o de línea, con líneas, con los puntos, tengo que establecer coordenadas, ¿ya? Y esto que aparece acá se llama coordenadas, que yo voy a ir desarrollando. Vamos a hacer algunas pistas para que la puedan responder, y ahora sí les voy a dar 2 minutos justito para que no nos pasemos en el tiempo y podamos desarrollar lo que teníamos que ver el día de hoy. Meses donde se vendió más libros, mes donde se mantienen las ventas, mes con menos ventas. Pueden responderla por chat en privado o a través de micrófono y se desmutean y yo les doy el tiempo. A partir de ahora ya. Muy bien, algunos ya están respondiendo. Muy bien, Johan. Muy bien, Javiera. Muy bien, Andrea. Muy bien, Johan. Andrea, muy bien. Recuerden que todas las interacciones son, obviamente, como vieron en su retroalimentación, todos los que participan siempre van a tener una bonificación extra, una nota extra. Muy bien desarrollo de la respuesta, Ashley, cada vez más mejorando más. Perfecto, me parece correcto. Ya. Veamos entonces, vamos a dar tiempo para que podamos responder. Y ahora sí, Benjamín, ¿tú tenías la mano levantada o quieres hablar ahora? Ya, Benjamín, le doy la palabra porque algunos ya respondieron por interno, así que... No me la tenía levantada. ¿Quién? ¿Benjamín? ¿Quién la tenía levantada? Yo por accidente. Ya. Le doy la palabra entonces. ¿Cualquiera? Cualquiera. Usted puede responder la que quiera. Después vamos a hacer el análisis de cada una. Los meses que se vendieron más libros ¿Mm? fue agosto ¿Ya? y julio. Perfecto. Eric. Yo quiero responder donde se mantienen las ventas. ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono porque no se escucha muy bien? Quiero responder en los meses donde se mantuvieron las ventas. Ya. Responda. Mayo y junio. Perfecto. Y Johan. Ya no se lo escucha. Johan levantó la mano y le doy la palabra ahora. Mes con menos ventas. Perfecto. ¿Cuál fue? Febrero. Ya. Lo estoy anotando. Muy bien. Entonces, con eso, más todo lo que me están diciendo a través del chat, algunos por privado y otros en público, esto queda de la siguiente manera. De enero hasta mayo, la venta de libros va en aumento. Fijémonos bien, y aquí es importante que uno siempre cuando tenga un análisis y tenga que trabajar con gráficos, es importante que
existan colores que me puedan permitir diferenciar. Y lo que dice, que tengo muchos elementos acá encima, que de enero hasta mayo la venta de libros se mantuvo. De enero hasta mayo. Si yo marco toda esta línea, de enero hasta mayo, de aquí hasta acá, la venta se mantuvo. Si se dan cuenta, esa línea que aparece de color verde, la que estoy marcando acá, me está marcando una tendencia que va hacia arriba. Cuando se existe que hay una venta que no ha ido muy bien, es cuando esa recta a través de los puntitos y las coordenadas que se van intersectando va yendo hacia abajo, ¿ya? Porque no está muy bien la venta. Ojo, que aquí viene un análisis muy importante porque luego dice que en junio se mantienen las ventas con respecto al mes anterior. En junio se mantienen las ventas al mes anterior, es decir, se vendió lo mismo en mayo e igual en junio. Y por último, que desde agosto comienzan a bajar las ventas de los libros. Desde agosto, desde acá, ¿ya? Y ahí declina. ¿Qué me puede decir por qué ocurre eso? ¿Por qué empieza a disminuir? Algunos, exacto, van en bancarrota, pero tiene una razón lógica eso. Fíjense primero Sí, en porque el título de este gráfico. En el título de gráfico y me digan por qué empieza a disminuir en el mes de agosto. Porque si bien es cierto, octubre se mantuvo, ya en noviembre bajó totalmente y en diciembre no se vendió absolutamente nada. Fíjense, año 2019, noviembre, diciembre, son libros. ¿Qué pasa acá? A ver, les voy a ver, no sé si tenía la manito levantada con anterioridad. ¿Quién me puede decir? Le doy la palabra. Ya, Ashley me está diciendo me dice que en esos meses se van a acabar, se acaban las clases, perdón. ¿Ya? Perfecto, claro, porque ya, ¿para qué va a comprar más libros? No es necesario. Ahora, en diciembre no se vende ningún libro. Algo pasa acá. Podemos sacar dos conclusiones. Una, ya Benjamín. Ay, no, lo que quería decir que por eso va en aumento cada vez más porque ella ya está empezando el año, como están diciendo acá, y cuando ya se va terminando el año a diciembre o nos vamos de las clases, obviamente va a disminuir mucho porque los niños ya salen del colegio y ya es necesario comprar más libros porque ya se está acabando, ya no hay más. Y también puede ser porque ya no están siendo utilizados. También. Entonces, ahí ya tenemos tres. Ya tenemos porque se compran muchos más durante los primeros meses o el primer trimestre del año, que estamos hablando de enero, febrero, marzo, se compran muchos más. Se llama trimestre a los 3 primeros meses del año. Y en el segundo trimestre se mantiene porque los papás ya tienen la lista de útiles y empiezan a comprar los libros del plan lector, ¿cierto? Y uno sigue comprando libros, sigue comprando libros. Y además, gracias Johan por el puntito, además, inmediatamente uno va viendo que existe este decrecimiento en términos de venta, pero se siguen comprando libros en el mes de septiembre porque en octubre, porque todavía nos queda un libro por leer, que sería el cuarto del año. No se preocupe. Pero también existen otras problemáticas. Por ejemplo, tiene que ver con los textos escolares, con los que te piden con el ministerio. Efectivamente, uno tiende a disminuir la compra porque ya no se ocupan durante el año y ya está terminando el año escolar. ¿Ya? Es un muy buen análisis. Sigamos entonces. ¿Qué cosas nunca podemos olvidar de los gráficos? Tenemos que partir que aunque los gráficos deben tener título, simbología o leyenda, nombre del eje vertical con sus respectivos valores que pueden ser graduados, de 2 en 2, de 10 en 10, de 100 en 100. ¿Se imaginan tener un gráfico de una muestra, una población de 2000 personas, tremendo de largo? Es imposible leerlo, ¿cierto? Entonces, para ello, yo tengo que utilizar una graduación en el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, pues se llama así, ordenada, que me permite ordenar los datos de 10 en 10, de 10 en 100, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 5000 en 5000, y con eso yo ir colocando estos puntos de coordenadas, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Y ahí voy a estar haciendo las coordenadas que me quede más ordenadito. Luego,
que el nombre del eje horizontal va a depender de cada variable. Por ejemplo, acá abajo yo veo que hay un gráfico de barra y los colores me va a decir a dónde corresponde según la leyenda que aparece aquí o la simbología. Por ejemplo, Alemania de color azul está relacionado con eso. Por ejemplo, aquí hay 15. Naranjo es Inglaterra, por lo tanto aquí es 20. Aquí es un 13, ¿ya? Porque no está como ahí casi terminando y no terminando, ¿ya? Es amarillo que tiene que ver con Escocia. Entonces, en la medida que yo voy viendo, el gráfico me permite comparando lo que aparece en el lado, en este caso, derecho, con los colores y sus países, versus las barras que tienen en cada uno de sus lados, ¿ya? Y obviamente los puntos representan cada uno de estos puntos importantes que tenemos que considerar al momento de construir un gráfico. Ahora vamos a ver el in situ de la clase del día de hoy, porque ya hemos repasado harto, pero tiene que ver más con cómo entendemos y conocemos un gráfico de barra doble o múltiple. Les voy a dejar a Giancarlo para que me lea todo lo que aparece en el lado izquierdo, donde dice gráfico de barra doble, y mencionarles que lo que vamos a hacer y de lo que trata la clase del día de hoy es sobre leer e interpretar gráficos de barra doble o múltiple y comunicar sus conclusiones. Ya, Giancarlo, se puede desmutear y puede leer lo que aparece ahí. Desmuteese. No, Ya, no lo ya. escuchamos. ¿La profesora qué lee? Sí. ¿Y Barra eso de dice doble. gráficos de barras dobles? Perfecto. Claro, cuadradito verde. Puede leerlo. Ya, gráficos de barras dobles. Este gráfico permite comparar dos grupos o más por cada categoría de la variable. Para ello, se construyen barras rectangulares para categoría donde la información es representada por cada barra, siendo observada mediante una simbología. Esto nos permite leer e interpretar información del gráfico en su totalidad. Perfecto. Muy bien, Giancarlo. Entonces, si nos damos cuenta, en el lado derecho nos vamos a encontrar con el gráfico de barra doble. Ya aparece un análisis donde aparece zanahorias, tomates, calabacines, calabazas y papas. ¿Le podríamos colocar un título a este gráfico? ¿De qué está hablando si tenemos zanahorias, tomates, calabacines? ¿Qué título le podríamos colocar? Los que quieran opinar lo pueden hacer por chat o por audio. ¿Yo puedo ofrecer? ¿Sí? A ver, venta de verduras o algo así. Venta de verdura, ya. Sí, Le podríamos sí, colocar tengo del verduras, almacén, calabacines, tomates. ¿cómo le podríamos llamar? Almacén X, ¿ya? Para que ahí, o Z, no sabemos Bien. cómo se llama el almacén, ¿ya? O del almacén del sexto básico B, ¿ya? La Que sea de verdulería. ustedes, una venta de ustedes, ¿ya? La verdulería. Una verdulería, ventas del almacén, Profe, no se venta de equivocó. almacén de una verdulería, ¿sí? Se equivocó, es verdulería. Ventas de verduras, ventas Ver- de... Profe, que usted dijo verdulería. Y Ah, es sí, pero lo escribí, verdulería. es que ventas de verduras. Ahí después Jan Carlos me corrigió, pero sí. Pero sí, en realidad es una, o podríamos decir ventas de una verdulería también. Pongamos todo otro color. Aquí todo sirve. A ver, vamos a ir modificando y la redacción. Venta de una verdulería. ¿Cierto? Entonces, tenemos lo que corresponde al mes de julio y agosto. Esto que aparece acá es lo que corresponde a la leyenda o también llamado simbología, ¿ya? Esta es su leyenda y el rojo corresponde al mes de agosto y en el azul corresponde al mes de julio. Por lo tanto, muy bien. Ah, mira, sí, Javier Escalona da un muy buen aporte relacionado a que podríamos hacer la comparación entre las ventas de verduras entre un almacén y un supermercado. ¿Quién cree ustedes que vende más? El supermercado. El supermercado, ¿cierto? Porque la cantidad de afluencia de gente que va a comprar a un almacén o una verdulería es bastante menos que en un supermercado, porque en el supermercado hay más variedad, ¿ya? Entonces la gente va y compra todo de una. En cambio, en la verdulería tú vas a algo específico. ¿Qué es lo que más se vende, por ejemplo, en este análisis?
Las zanahorias, agosto. Muy bien, Alessandro. Las zanahorias en el mes de agosto, ¿cierto? Y ¿qué pasa acá? ¿Cuál es lo que menos se vende? ¿Qué pasa en julio? Aquí en los tomates, algo pasa acá. En julio se vendieron menos en los tomates. De En la los tomates verdura solamente, menos vendida. En la verdura menos vendida. en menos solamente los tomates. ¿Ah? ¿Qué pasa con el mes de julio? Que los tomates se venden menos. Pero no, que en agosto supera más que en julio de lo que se vende en la verdura. Para mí. Muy bien. Pero algo pasa con las verduras en general en el mes de julio, fíjense bien. Johan, ¿tenía la mano levantada o le bajo la mano? Ya. El análisis, como bien nos están diciendo algunos por chat, julio en realidad fue donde menos se vendieron, muy bien Constanza, donde menos se vendieron verduras. Eso está diciendo. Pese a que meses, algunas verduras se vendieron más y otras menos, en general, en julio no se venden tantas verduras. Puede ser por las lluvias, por las heladas, es más caro también. Tienden a subir los productos, no sé si ustedes saben, pero en términos económicos, muchas de las verduras tienden a subir cuando llueve torrencialmente o cuando hay mucho frío. Entonces se sube el precio porque no lograron cosechar todo lo que tenían contemplado. ¿Ya? Vamos a seguir entonces con un análisis ya de gráfico comparativo como ejercicio y actividad. Benjamín, te doy la palabra. Profe, es que yo encuentro que cuando usted dijo no logra cosechar lo que tenían contemplado, yo me imagino que sí cosecha lo que tenían contemplado ya que se sabía que se iba a llover, pero es como porque ya se sabe, o sea, pero uno nunca sabe más o menos cómo va a llegarlo. O sea, sí, siempre las personas tienen contemplado una pérdida. Cuando tú sabes que vas a cosechar o siembras y tienes cierta cantidad de sembradío y tienes que cosechar esto, pero siempre hay posibles eventualidades. Uno sabe que en los meses de mayo, junio, julio llueve, no tanto, pero en otras zonas sí llueve mucho. Tienen contemplada esta pérdida, pero distinto es cuando sobrepasa ese rango de pérdida y que podría ocurrir. Llámese, llovió más de la cantidad, se inundaron cosas, hubo una helada más fuerte que hace 3 años atrás, porque sabemos que el tiempo y el clima varía dependiendo de la zona y también del cambio climático. Todo eso lo sabemos. Por ejemplo, hoy día, lunes 19, está un poco nublado, hace un poquito de frío, pero en otras regiones, como en Valdivia, por ejemplo, está lloviendo torrencialmente, siendo que habitualmente en esta fecha no llueve tanto, llueve más en otras temporadas. Entonces, obviamente uno tiende a ver ese tipo de cambio y obviamente eso afecta y tienden a subir los precios. Vamos a hacer un ejercicio con gráfico de barra doble. Fíjense bien que sale acá ver televisión, jugar al aire libre. Ahí les voy a dejar a ustedes. Fíjense que en el eje de las ordenadas, la que va de vertical, dice número de preferencia, es decir, que son la cantidad de lo encuestado, y lo de abajo son las actividades, que serían las variables. Vamos a sacar algunas conclusiones y les voy a dar 2 minutitos para que puedan ustedes observar. Fíjense que la barrita rosada, obviamente esto es por casualidad, ya el tema del color no define el género, así que por casualidad es rosado y por casualidad es celeste, ¿ya? Pero aparecen niños con rayitas y niñas con puntitos. Así que los dejo para que ustedes puedan hacer su análisis y sacar sus propias conclusiones y después la vamos a ir respondiendo acá. 2 minutitos para que puedan observar y todas sus respuestas Sospechoso. por chat privado y les voy a dar la palabra a los que quieran interactuar por audio. Profe, ¿puedo decir algo?
Sí, diga. Me acabo de dar cuenta de algo y uno solo mirando el gráfico ya se da cuenta. ¿Qué? Que me acabo de dar cuenta de algo que uno solo viendo el gráfico se da cuenta. Ya, Ya, les voy- ya lo sabe. ya, Que perfecto. hay un poquito más de niños que de niñas. Mayra, qué doloroso. Vaya a verse eso. Ya, 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 están saliendo preguntas. Qué bueno, están súper observadores hoy día. Se nota que les gusta la materia. Ya, muy bien. Constanza, uy, Mayra. Hoy si te duele mucho, mejor te desconectas, ¿ya? De la sesión. Y ahí después ve la grabación. Ya, perfecto. Ah, ya. Perfecto. Muy bien, Benjamín. Ya, ahí tenemos otro análisis. Mayra, eres súper valiente. Yo estaría ya sentada ahí a que me pongan anestesia. Em, muy bien, Andrea. Muy bien. Muy bien. Ya, están muy buenas sus respuestas que van dando chicos y chicas. Está bastante interesante cómo van haciendo este análisis. Están ya comparando. Ese es el objetivo del gráfico de barra doble que te permite comparar o múltiples, comparar diversas variables. Muy bien. Listo. Hemos acabado con los 2 minutos, ya está cronometrado, así que está más que analizado. Entonces, vamos a ver entonces qué podríamos y qué conclusiones podríamos decir. Yo tengo algunas preguntas, pero las voy a complementar con lo que ustedes me dijeron. Seguramente ustedes sacaron mejores conclusiones que yo a lo mejor. Veamos. Los niños prefieren ver televisión más que las niñas, y los que Yes. dijeron que sí, levanten su dedito con el emoji que tienen en el, si están de acuerdo o no. Muy bien, Andrea. Muy bien. Muy bien, Constanza. Ya. Ellas dijeron que sí, muy bien. Estoy viendo a los que están. La Sara, la Denise, perfecto. Muy bien. Benjamín y el Alessandro Medina. Veamos otra. Las niñas prefieren leer más que los niños. ¿Es cierto? Veamos. Si las niñas prefieren leer más que los niños. ¿Por qué se ríen? Muy bien. Obviamente uno puede sacar muchas deducciones de un gráfico comparativo en género, pero yo sé que también hay hombres que les gusta leer más que a las mujeres, en términos de edad, ¿ya? La preferencia por jugar al aire libre es igual en niños y niñas. ¿Están de acuerdo con eso? Perfecto, ¿cierto? Sobre todo ahora que estamos en pandemia y en cuarentena, algunos en fase, les gusta más salir. Y veamos, 75 niñas contestaron la encuesta. 75 niñas. ¿Están de acuerdo? ¿Quién hizo la sumatoria de eso? ¿Están de acuerdo con eso? Me hacen así como manito para arriba, manito para abajo. ¿No están de acuerdo? Benjamín. Profe, sí. Lo acabo de sumar y sí. Y sí, efectivamente, Ashley también dijo lo mismo. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, gracias, chiquillos. En efecto, son 75 niñas las que contestaron la encuesta, ¿ya? Entonces, Profe, le vamos tengo a ver otra. cuál. Ah, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Ah, no, que si no me equivoco, el gráfico está como la actividad preferida de tiempo libre en género. Sí, es como más de, si no por, ¿cómo era? Está más por los niños encuestados que por en general. Ya. Y, Vamos. profe, y también que encuestaron como, también siento yo que encuestaron a más niños que niñas. ¿Sientes tú que encuestaron a más niños que niñas? O puede ser que hay gente que se pueda negar a responder también. Recuerden que las encuestas pueden tener un carácter obligatorio o voluntario. Entonces, yo puedo decir lo que pasó con los Google Forms, por ejemplo, en el sexto básico B. Se les enviaba, era obligatorio, pero no todos lo respondían.
Creo que hay 85. ¿Ah? Creo que hay 85 niños. No te escucho muy bien, Benjamín. Creo que hay 85 niños. Sí, muy bien. Sí, 85 niños respondieron la encuesta. Entonces, aquí podríamos hacer otro análisis. ¿Cuántos niños más respondieron la encuesta que las niñas? 10. 10, ¿cierto? Entonces, aquí lo estamos relacionando con hacer una lectura más en profundidad. Profe, Exacto, o los sea, niños. ¿Sí, profe, Benjamín? como en ver TV, ¿Mm? en ver TV que ahí ganan los niños, si hubiera estado ese 10 más, pudieron haber ganado las niñas tal vez, o en jugar al aire libre pudieron haber ganado las niñas tal vez y estuvieran esas 10 más. Sí, también se pudieron haber aplicado si hubiese sido una encuesta, si hubiésemos dicho una muestra realmente completa. Por ejemplo, si yo hablo que son 85 los niños encuestados y en este caso son las niñas 75, si hubiésemos completado que en igual cantidad tanto hombres como mujeres hubiesen contestado lo mismo, seguramente en otras encuestas hubiesen superado a las mujeres o los mismos niños. Entonces ahí hubiese sido más objetivo. Siempre en una encuesta es necesario que si vamos a hacer comparaciones, estas sean bien comparativas, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hablar del sexto básico A y el sexto básico B, las cantidades tienen que ser exactamente las mismas. 25 niños y 25 niños y niñas. Porque si coloco uno más o menos, claramente va a haber variación. No es lo Profe, mismo hacer un análisis. por eso me di cuenta que... Espérame, deja ahí para terminar la idea. No es lo mismo analizar un grupo de 40 estudiantes, analizar un grupo de 20 estudiantes y comparándolo entre sí, porque obviamente la cantidad me está diciendo de que si yo tengo 15 estudiantes que responden de un curso de 20, claramente que va a ser un 85% o un 75%. Pero un curso de 40 que me respondan 15 va a ser un 45%. Pero ambos respondieron 15. ¿Te das cuenta? Entonces, comparativamente, no puede ser. Por eso es importante que los gráficos tengan que tener una lectura de población y estas tengan que ser equitativas en términos de muestra. Entonces, para simplificar ese concepto, yo les voy a decir lo siguiente. Pese a que no está dentro de los contenidos que vamos a trabajar, es importante que manejen cierto concepto. Por ejemplo, nosotros tenemos una población, ¿ya? Y voy a hablar de población de seres humanos, ¿ya? Y sale, yo no dibujo muy bien, ¿ya? Imagínense que son seres humanos. Y que de Chile somos 17 millones de personas. Pero para hacer la representación, yo voy a hablar solamente de los niños del sexto básico y voy a achicar la muestra solamente a la región metropolitana y voy a hablar solamente de los estudiantes de la comuna de Recoleta. Entonces, mi muestra va a ser más pequeña. Voy a sacar que quizás, claro, hay 3 millones de estudiantes estudiando, pero en la comuna de Recoleta pueden que hayan 200 200.000 estudiantes de sexto básico y solamente lo voy a hacer con estudiantes de un puro nivel, de un puro curso, porque hay colegios que tienen hasta 10 sextos básicos, hasta 15 sextos básicos. Entonces yo quiero solamente analizar un sexto básico de un colegio. Entonces ya la muestra se me hace más chiquitita y voy a terminar analizando a 100 personas de un sexto básico. Eso significa establecer una población de personas con un grupo, subgrupo y los voy minimizando. Mientras eso me responda a lo que yo quiero preguntar o que quiera analizar, siempre me va a poder servir. Población y muestra, ¿ya? ¿Qué elementos nunca podemos olvidar de cada gráfico? El título y la simbología. Y aquí sale el título y la simbología. El de barras doble o múltiple tiene nombre y eje. Es un nombre en el eje horizontal y vertical. Por ejemplo, en el vertical aparece acá que es el número de referencia y en el eje horizontal es las actividades, ¿ya? Y sus respectivas barritas siempre van a tener una simbología. Ahora les voy a dejar estas preguntas y las van a hacer ustedes. Las leen y las hacen y me las van respondiendo por Profe, chat. Benjamín. es que con respecto a lo que decía anteriormente, sí, es que yo me había fijado harto que había más porcentaje de niños que de niñas, porque en ese caso no sería tan justo la encuesta que hicieron,
porque no se vería fijamente qué prefieren Exacto, o quién más prefiere esto que lo otro. exacto. Sí, también concuerdo contigo, pero como son un análisis que está de manera preliminar, el análisis que tú acabas de hacer y que muchos hicieron también, va directamente a lo que quiera decir el gráfico. En este caso, ninguna pregunta se orientaba si habían igual cantidad de hombres o mujeres, sino que de qué la respondió, porque tampoco estaba condicionada. Si te das cuenta, el gráfico tampoco decía, no había un enunciado que hubiese dicho, se encuestaron a cierta cantidad de personas de manera voluntaria. O se preguntaron a 75 estudiantes varones y 65 estudiantes mujeres. Y ahí tienes que está en igual de cantidad, pero ya está condicionado. En esta encuesta no había ninguna condición, solamente se hizo. Pero sí es importante lo que tú acabas de mencionar, Benjamín, y quizá otros también, el tema de cómo yo recolecto la información, si esta información es válida o no. En efecto, si lo analizamos como lo acabamos de analizar, no fue tan válida en términos comparativos, pero sí nos permitió hacer un análisis. Ya. Sí, las preguntas están relacionadas al gráfico, así que la idea es que la respondan. Todas las preguntas que aparecen aquí están relacionadas al gráfico. Entonces, les voy a leer dice actividad número 1. El siguiente gráfico muestra los kilogramos de carne consumidos por persona entre el año 2014 y el año 2019. Listo, profe. Ya, muy bien. Ya están respondiendo, me parece. Profe, ya lo hice. Profe, quiero responder. ¿Quieres responder? Ya. Espérate, que queda un minutito para que les demos tiempo a los otros para que puedan. Muy bien. Ya, estoy viendo tiempo. Me puse mascarilla. Está bien. Ya. Hoy tengo un bicho. Veamos entonces las respuestas que van dando. En efecto, vamos a ir respondiendo las preguntas relacionadas. Puede ser cualquiera o aleatoria lo que ustedes vayan respondiendo. Los que han respondido por número de orden de preguntas está bien. ¿Ya? Entonces voy a tomar en este caso, Ashley ya me acaba de dar todas las respuestas. Entonces, y también los que quieran participar por chat. Así que les doy la palabra a los que quieran participar por chat porque ya respondieron algunos por privado. Ya, Benjamín, te doy la palabra. Cualquiera como las anteriores. La que usted quiera responder. Que yo quiero del tipo de carne que más se consume es ave, porque Ya. es como lo que más se usa como para cocinar cazuela o comer pollo con arroz, es como uno de los que más se usa. ¿Mm? Y también puede ser porque es más barato que las opciones anteriores, que las otras opciones. Y Sí, estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Voy a dar alguna respuesta. Si nadie más quiere chatear, o sea, mencionarlo por voz, voy a dar alguna respuesta que dieron acá. Por ejemplo, puedo decir qué situación representa el gráfico. En este caso, me voy a encontrar con que tengo. ¿Se escuchan muchos perros afuera ladrando? ¿O no? Ya. A ver. ¿Qué situación representa el gráfico? El consumo anual de carne por persona en Chile, en términos de título. Están muy bien los que van respondiendo por chat. ¿Qué representa? Fíjense bien, algunos me respondieron que qué cosas representaban las barras en el título. ¿Y dónde saco yo esta información? Del título. Lo aparece ahí, clarito. Consumo anual de carne por persona en Chile. Eso es lo que está representando el gráfico.
Así que la lectura es muy importante. ¿Qué representan las barras en el gráfico? Los tipos de carne consumidos en Chile por persona. ¿Por qué? Porque aquí estoy comparando un gráfico de barras múltiples. No tiene 2 barras, tiene 3 barritas. Tenemos vacuno, cerdo y pollo. Y por último, como bien decía Benjamín, ¿qué tipo de carne es el más consumido en nuestro país? En efecto, y tal cual como él lo menciona, el pollo es el más consumido, pero el ave, perdón, pero también es porque es más barato y es de más rápido producción. Una vez se demora 3 meses a 2 meses en desarrollarse completamente y después es tristemente faenada. En cambio, un vacuno se demora muchos meses en desarrollarse y por ende requiere de más tiempo y más cuidado. En cambio, el pollo es más rápido en su desarrollo. ¿Ya? Faenada, no funado, por favor. Y ahí está lo que acabamos de decir. ¿Ya? Así que no se pongan tristes, chiquillos. Son proteínas, uno las consume o no las consume, pero así es. ¿Ya? Pero no es tan triste. Ya, Benjamín. Profe, tengo que decir algo. Tanto vegetarianos como veganos hacen una lucha por los animales para que no se maten más o no se coman. ¿Mm? Y comparas mucho las vacas con perros. ¿Mm? Pero los perros las vacas son animales salvajes. Y si no, y ellos reemplazan la carne, la proteína que tiene la carne, las aves, la leche. Bueno, eso, la leche y esas cosas más para para los veganos, pero ellos reemplazan la leche con otras cosas, lo tienen que reemplazar con cosas especiales. Exacto. Así que yo encuentro que ellos realmente lo hacen por querer al animal, pero lo necesitamos y si no deberíamos reemplazarlo con otras cosas. Y ni Exacto. siquiera son cosas muy fáciles de conseguir o las mejores. Exacto. Lo que pasa es que el ser humano necesita cierta cantidad de nutrientes para nuestro cuerpo, vitaminas, y obviamente ciertas cosas que se obtienen lamentablemente, de algunos tipos de cosas que a la gente no le gustan, tanto como vegetarianos como veganos. Pero lo que importa es cómo yo logro recuperar esas vitaminas que yo no tengo. Y para eso existen estos suplementos, así como dicen algunas personas, la leche de almendra, lo que me está diciendo por acá, la leche de coco, etcétera, o las cosas con soya, por ejemplo, que suprimen algunas proteínas, te va a permitir a ti poder desarrollar esas vitaminas que no tienes o esa carga nutritiva que tu cuerpo debería tener. Pero de alguna u otra manera siempre lo vamos a estar necesitando. Por eso mucha gente va a hacer los exámenes y se da cuenta que está carente de ciertas vitaminas. Es una filosofía de vida. No es malo, pero tampoco es bueno. Y por ende depende de cada uno y cómo vive. Obviamente hacer una dieta hoy en día en Chile y alguien que es vegetariano es muy caro poder hacerlo. O sea, el consumo promedio en Chile en términos de alimentación se basa en arroz y fideos. Una, porque el arroz es más masivo y puede alimentar a mayor cantidad de personas y el fideo es más rápido de poder cocinarlo y entrar en cualquier parte. Pero no es lo mismo que estar comprando quinoa, por ejemplo, ir a un supermercado y que sale el doble de lo que te sale una bolsa de arroz, que hoy en día económicamente Chile no está bien. Entonces, obviamente no todos pueden hacer ese tipo de dietas. O también darse el lujo de ir a comprar todos los días a una verdulería el producto que tú quieres porque es orgánico, no está con insecticida, etcétera. Entonces es mucho más caro. Entonces, claramente no todos pueden hacer dieta, no todos pueden ser vegetarianos y no todos pueden ser veganos. Aunque sea una filosofía de vida, también sale bastante costoso. Los productos veganos son caros porque requieren de un proceso distinto. Los productos que son para vegetarianos es exactamente lo mismo. Claro, ellos van a comer ensalada, pero van a tener que suprimirlo con otro tipo de alimentos, como unos garbanzos, porotos, y a lo mejor van a querer porotos de otro tipo, y claramente es mucho más caro. No digo que de la noche a la mañana seamos todos veganos, no es así, o que seamos todos vegetarianos. Pero lo que importa es que tiene que haber una concientización respecto a la salud. Benjamín. Y profe, hay como con respecto a ese tema, también, ay, ¿cómo era? Sí, no, yo no sabía que la quinoa era más cara que el arroz. Es que yo como quinoa, pero siempre prefiero comer ensalada, esas cosas, a arroz y fideo o quinoa.
Claro, porque la quinoa puede costar casi lo mismo que el arroz, pero viene en menos cantidad y no abulta tanto como el arroz. Entonces, con una taza de arroz, tú puedes alimentar a 3 personas. Con quinoa, con una taza de arroz, estás alimentando a una pura persona. Entonces, claramente, proporcionalmente, y como bien dicen algunos compañeros, Chile, algunos precios están bastante altos. Entonces, claramente no es para todos. No todos pueden hacer eso. Ya, voy a seguir avanzando para que hagamos la última actividad que tiene que ver con ¿Profe? la escuela realiza, espera un poquito, Benjamín. La escuela realiza una campaña para reciclado. Los sectores básicos reunieron las cantidades que se muestran en el siguiente gráfico. ¿Ya? Latas, cartones y plástico. Van a responder entonces a la primera pregunta que aparece ahí y deduzcan algunas otras preguntas que podrían salir más adelante, porque se las voy a mostrar acá. Les dejo la palabra. Benjamín, si quieres, puede interactuar. Ah, profe, lo que le quería decir era que le había malinterpretado su concepto con que con una taza de arroz pueden comer varias personas y solo con una taza de quinoa pueden comer solo una persona. La había interpretado como que no llenaba la quinoa. No, tiene que ver con la No, cantidad, sí. Ujú. por tema de satisfacción y cantidad. No estoy hablando de satisfacer tu estómago en términos de decir, voy a quedar sin hambre. Pero sí, en efecto, es mucho más costoso hoy en día en Chile llevar una dieta vegana o vegetariana o sin gluten, por ejemplo, que hay personas que no pueden consumir cosas con trigo, entonces, por ende, tienen que suprimirlas con otras cosas, pero son más caras. Y tampoco existe un subsidio a nivel nacional que te permita cubrir que tu salud es más importante. No lo tenemos. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar entonces las preguntas que aparecen acá, que dice, ¿cuál es el curso que juntó más kilogramos de material para reciclaje? Ya, muy bien. Acá dice que la Javiera ya me están respondiendo, entonces voy a dar la respuesta. Algunos ya lo hicieron por chat. Que el curso que juntó más material de reciclaje fue el sexto básico A con 930 kilogramos. ¿Ya? Y ahí algunos ya lo hicieron, me dijeron que lo hicieron sumando cada uno de los barritas. Les recuerdo que los colores de cada barra va a representar lo que en su simbología representa. Por ejemplo, el color gris representa al sexto A y el color blanco representa al sexto B. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Alessandro Medina, ¿qué acababa de decir con ese comentario? No entiendo lo que quiere decir, no sé No, es qué. que eso es un meme, o sea, un meme que ya salió hace mucho. Pero estoy Ah, ya, si Sí, quiere me lo comenta al final de la clase porque yo la verdad no lo entiendo, ¿ya? va. ¿Cuántos kilogramos de diferencia hay entre los dos cursos? Muy bien. Muy bien, están saliendo muchas reflexiones. Me gustaría, Javiera, ¿tú me permites decirlo? ¿Me haces manito para arriba para decir tu comentario? Porque me pareció muy, muy bueno. ¿Me permite? Ya, sí, ya, Javiera. Lo que acaba de decir es bastante bueno porque dice que los del sexto B juntaron más plásticos, ya se fue directamente a la variable, y menos que el sexto A. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo un análisis ya comparativo. Recuerden que el gráfico de barra doble te permite comparar a través de variables. Por medio de las variables, perdón. Veamos si efectivamente es así que el sexto B juntó 870 kilogramos, por lo tanto hay 70 kilogramos de diferencia entre ambos cursos. Perfecto. La otra pregunta, ¿qué sucedería si en la escuela existieran espacios para reciclar? ¿Juntarían más o menos kilogramos de material? Creo que más, porque hay algunas veces que los plásticos siempre se tiran a la basura, pero si hubiera cosas para una bodega para reciclar, si tuviéramos mucho material, porque también las tiendas compran cosas de plástico, como una botella de agua, y cuando se la terminan la tiramos toda en la basura, pero si la podemos reciclar, ah, teníamos más materia de lo normal, porque somos muchos en un colegio. Claro, porque solamente estamos haciendo un análisis por curso, ¿ya? Y en efecto,
Esto, si nosotros a nivel institucional de colegio estableciéramos ciertos espacios para que cada uno pudiese reciclar, claramente la historia es distinta. Yo les voy a contar que en la comuna de Quilicura y a los que viven acá, no sé si alguien vive acá en Quilicura o en otros puntos donde hay reciclaje, uno puede ir a dejar sus botellas de vidrio, sus plásticos y cartones, los deja en los puntos de reciclaje que se llama punto limpio y te dan una boletita en el cual te hace un descuento de la luz. Entonces, a mayor cantidad y esto lo va empezando. Lo pesan, te dan una boleta y cuando uno al momento de pagar la luz, tú vas y te colocan ese descuento de reciclaje. Es una forma de concientizar el reciclaje a nivel masivo para que toda la gente también entienda de que es súper importante poder concientizar a la comunidad. Ahora, ¿qué es lo más chistoso de todo esto? Que yo cuando voy a dejar mis cosas recicladas, veo el camión de la basura y lo mete todo junto. Entonces, yo digo, ¿dónde está el reciclaje acá en esto? No hay reciclaje, porque la persona lo puede hacer, pero cuando viene el camión de la basura, mete todas las cosas en una. Entonces, no hay reciclaje, no sé, se va para cualquier lado. Después, Alessandro, vamos a conversar lo que han acabado de hablar por chat. Me voy a quedar con Alessandro en la sesión y con el Luis, ¿ya? Ah, y con la Ashley. Con Luis, Ashley y Alessandro me voy a quedar después de la sesión, ¿ya? Para que conversemos los tres. Y claramente, ya que tenemos conciencia de la reutilización de los materiales y no contaminar en otros lugares para la mejora del medio ambiente. Todos sabemos que a mayor contaminación se reducen algunas cosas, llámese ya sea todo lo que es el sector, la parte donde hay fauna, flora y también los espacios. A nadie le gusta vivir en un lugar donde está lleno de basura, ¿cierto? Entonces, y vamos a comprobar algunas cosas. Aquí yo les voy a dar las siguientes pistas. De la siguiente actividad indica si las siguientes afirmaciones, preguntas son correctas o no son correctas según el gráfico presentado. Escoge al menos una y vamos a interactuar a través de chat. Esto va a ser bastante rápido. Yo les voy a dar los enunciados o preguntas y ustedes me van a decir si tienen que ver o no tienen que ver o es más una opinión o no opinión, ¿ya? Y acá está. Elijan una. Ya, me tiene que dar la justificación de por qué escogió esa. Si me dice, listo, profe, yo no voy a entender, pero tiene que decirme por qué escogió esa pregunta. O ese enunciado, o por qué cree que no es correcta, o es correcta, o todas son correctas. Ahí usted tiene que ver. Aquí hay un análisis ya profundo, voy a hacer en gráficos comparativos. Ya. Voy a dejar entonces, primero le doy la palabra a los que quieran interactuar por chat, o sea, por audio, y después a los que puede escoger cualquiera constancia, la que usted quiera. Ya, Benjamín. Lo de los niños prefieren realizar actividades del taller de artes. Ya. No, como vemos, hay menor cantidad, Ya. sobre todo en leer, bueno, sí, sobre todo en leer y en el taller de artes, así que no podría ser. Bueno, no. La respuesta sería no. Entonces la pregunta no va de acuerdo al gráfico. Entonces la persona que la escribió no entendió bien o simplemente la puso como un factor de error para determinar si efectivamente habían entendido el gráfico. En tu lectura, ¿cómo crees tú que debería ser esa pregunta? Profe, es que realmente la encuentro buena porque ahí solo te están preguntando si los niños prefieren leer y realizar actividades de taller de artes y como una pregunta. No te dice si es verdadero o falso y yo encuentro que la pregunta está bien hecha. La pregunta está hecha como una afirmación. Así como, Eh, ¿los niños prefieren leer y realizar actividades de taller de arte? Te está colocando en esta afirmación así como prefieren. no,
Sí, es como, bueno, es como más, bueno, siempre está el hecho de que una pregunta y no es como una afirmación. Exacto. Siempre está ese hecho, así que no podríamos decir que está mala, porque como ahí te dicen, sí, ahí en los gráficos ponen como jugar al aire libre. ¿Mm? ¿Los ¿Quieres más jugar al aire libre que las niñas? Ahí uno Exacto. podría poner no, los dos prefieren por igual jugar, así que no. Exacto. Eso. Muy bien, Benjamín. Andrea, te doy la palabra a ti. Ya, la Andrea me dice que los niños también pueden ser más en el taller de arte. Claro, podrían ser más. Y eso, obviamente, en cuanto a una hipótesis de manera negativa también. Yo podría decir, sí, podríamos decir que no, que las niñas leen más o que asisten al taller de arte porque hay actividades que son más afines a ellas, pero o que simplemente en los varones no existen actividades, y eso es una hipótesis negativa en términos de deducción. ¿Ya? En términos de opinión, al parecer el gráfico muestra actividades que no se han realizado en pandemia. En ese caso, considero conversar con la familia o interactuar con amigos virtualmente. También se ha transformado en un pasatiempo, ¿cierto? Yo sé que ustedes en pandemia ha estado principalmente orientada a dejar de lado un poquito a veces el juego, pero se dan cuenta de que han redescubierto a su misma familia. Han conversado con ellos, se han visto todos los días, ya se saben las mañas, porque cuando uno está todo el día en el colegio a veces no sabe y uno llega cansado y llega puro a acostarse a lo mejor, o a almorzar y estar un ratito nomás. Gracias, Sebastián, por tu opinión. Sí, a mí también me gustó la clase del día de hoy y en efecto hay muchas cosas que uno puede interactuar más en tiempo de pandemia. Hay cosas positivas y negativas. Yo me quedo con lo positivo. Hoy en día, tanto niños como niñas juegan en el play o computador, también en el celular, ¿cierto? Yo creo que también es un vicio. Yo también juego en el celular, juego en el computador. No le voy a decir que juego, pero juego mucho y veo muchas series. Y, pero obviamente mi tiempo libre. Es un día domingo, ahí puedo hacer algo. Y obviamente ahora, ¿se acuerdan que antes los juegos estaban más asociados a los niños? Antiguamente, estoy hablando hace como 20 años atrás. Eh, pero ahora no. Ahora tanto niños como niñas juegan sin ningún problema y compiten entre ellos. Solo 5 niños participan en un taller de arte. Eso es una afirmación y en efecto sí es así. No está con signo de pregunta, que era lo que conversamos con el Benjamín, que es lo que hablábamos también. Una pregunta está bien planteada, pero también se puede transformar en una afirmación, ya sea una hipótesis a favor o una hipótesis en contra. ¿Ya? Benjamín. Y, profe, encuentro que cuando me preguntó eso, hubiera cambiado la cosa si hubiera dicho, los niños prefieren leer y realizar actividades de taller de arte. Sería distinto, eso ahí sí cambiaría la cosa como que está mala, pero ya que está con los signos de interrogación, está puesta como, ¿los niños prefieren leer y realizar actividades de taller de artes? Claro. Como pregunta. Está Como cuando nos dicen, como cuando nos dicen, ¿es una pregunta o es una respuesta? Cuando respondemos de repente. A veces ocurre mucho eso, tiene que ver con la reacción. Por algo es importante que nos fijemos en los signos que aparecen. Si yo le hubiese quitado los signos a esta pregunta, le hubiese quitado ese signo de interrogación aquí y acá, hubiese quedado como una afirmación, ¿cierto? Pero como está con pregunta, me está diciendo si es correcto o no es correcto. ¿Ya? Para finalizar, estimado, y me van a marcar su alternativa. Me dicen si la 1 es la A, B o C, ustedes marcan, y la 2 también con la alternativa. Lo hacen en el mismo chat para no verlos tan separados, porque después cuando tengo que revisarlo, tengo que estar viendo, la Andrea dijo acá, la respondió acá abajo, la 2. Díganme todas juntitas, por favor, para ir respondiendo. Pregunta número 1. ¿Qué elementos nunca deben faltar en un gráfico de barra doble o múltiple? Y ahí están las alternativas, no se las voy a leer. Ustedes tienen que marcar, por favor, que sea por interno, no lo publiquen a todos. ¿Para qué nos sirve un gráfico de barra doble o múltiple? A, B, C o D. Ya, pero pónganme, Johan, 1,
me responde así en el chat. Me dice, la 1, y me coloca la letra. La 2, y me coloca la letra. ¿Ya? Eso, muy bien. Me tiene que colocar la letra. Letra. Ya. Muy bien, ya estamos respondiendo. Tienen que responder la 1 y la 2. La 1 y la 2. Ojalá todas juntas, Johan. Si me dice la 1 y la 2 al tiro me la responde. Muy bien, Javier Escalona. Muy bien. Yo le escribí por privado la respuesta. Sí, estoy leyendo todo por privado. Sí, esa es la idea, que lo manden por privado porque así el resto no lo puede ver y obviamente es mucho más transparente. Ya, queridos, vamos a dar por finalizado. Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6. 6,5, no, 5,5, 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5, 2. Ya. Vamos a dar por finalizado y vamos a ir liberando entonces las respuestas correspondientes a esta pregunta. Algo que nunca se nos debe olvidar es que cuando trabajamos con gráficos de barra simple es ¿qué elementos nunca deben faltar en un gráfico de barra doble o múltiple? Bueno, títulos, barras, simbología, nombre de los ejes vertical y horizontal. Sabemos que el eje vertical, el que va de arriba hacia abajo, es de las ordenadas y el que va de izquierda a derecha se llama el eje de las abscisas, donde está la X. ¿Ya? Y la Y es la vertical. Y en la número 2, ¿para qué nos sirve un gráfico de barra doble? Bueno, para comparar variables, 2 o más variables. ¿Ya? Tío, Si hice resuelve, la segunda la hice bien, pero la primera no. la primera no hizo. No, sí, aquí me fui dando cuenta, pero por ejemplo, algunos marcaron la letra B, ¿ya? Y me voy a quedar con la número 2 porque la número 1 estuvo bastante bien en la respuesta. Pero la número 2 se equivocaron algunos y me marcaban la letra C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente le colocaban comparar. Pero yo, ¿qué comparo siempre? Y se los dije constantemente en la medida que íbamos pasando una diapo. Siempre voy a tener variables. En este caso, en los gráficos que vimos variables. Niña, niño, colores, la variación entre los meses de julio y agosto de una verdulería. Le pusimos un título, un gráfico, ¿cierto? Y esas son las variables. Es cómo se van a distribuir estos gastos a través de estas barritas. ¿Ya? Gastos, consumo, hasta lo leyeron, cómo se podía ver y comparar cursos, por ejemplo, etc. Por eso la letra C fue con algunos con mayor tendencia en comparación con la letra A, ¿ya? Porque sí, un gráfico de barra doble, ¿para qué nos sirve un gráfico de barra doble? ¿Para qué te sirve? Para comparar. Sí, me queda súper claro, pero lo que importa es que se comparen variables. Y eso es una respuesta más completa. Para comparar, no me está diciendo nada. ¿Qué voy a comparar? Eso es lo que tenemos que ver en términos de una interpretación de gráfico. Y me quedo con, ya finalizando la clase, y le doy la palabra, y ojalá sea que lo hagan por voz, por chat, o sea, por micrófono, y no por chat, ¿ya? ¿Para qué crees que nos sirve aprender a leer gráfico, a interpretar, a comunicar gráfico? Les dejo la palabra. Ya, Benjamín. Siento que nos sirve leer, interpretar gráficos en sí, todo eso, ¿Mm? para leer información más rápido, no tener que leer un texto, ¿Mm? y además está más organizado que un texto, y comprender la información de otra manera, o comprenderla mejor. Sí, también estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más quiere hablar en relación para qué te sirve leer o aprender a leer un gráfico para complementarla?
¿Nadie más? La manito. Ya, le doy la palabra a Johan. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, puedes comparar las ventas que has hecho en un mes con otro mes. Sirve para distintas situaciones. Perfecto. Para distintos ¿qué? Situaciones. Situaciones. Ahí sí. Muy bien. Claro, para complementar lo que acaba de decir tanto Benjamín como Johan, ¿para qué nos sirve leer e interpretar gráficos? Claro, evita la lectura anticipada también, pero también te permite interpretar y sacar tus propias conclusiones. Porque siempre cuando uno hace un análisis o tiene que hacer un vaciado de información con una tabla y un gráfico, tú tienes que hacer una descripción objetiva. Y después viene una parte que tiene que ver con las conclusiones, con sugerencias y supuestos que tú puedas dar. Un gráfico siempre va a ser objetivo en la medida que tenga un contexto. Como nos dimos cuenta en el gráfico anterior, cuando vimos que había menor cantidad de niños que niñas, o sea, mayor cantidad de niños que niñas, y claramente si lo analizamos en profundidad, no estaban igual. Y si queremos comparar, en efecto tienen que ser en igual cantidad. Pero va a depender de cómo está hecha la encuesta, si es voluntaria o no es voluntaria. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos muchas condicionantes, pero el gráfico in situ por sí misma te permite representar ciertas cantidades o cosas que están ocurriendo en el día a día. El tema del consumo de carne hoy en día, la venta de los libros, que es lo que vimos, y cómo esto yo lo logro llevar a un contexto. Y el contexto tiene que ver cómo yo lo interpreto de manera objetiva y la otra dando mi opinión. Si yo quiero hacer un análisis en relación a cómo podríamos hacer, ustedes podrían hacer una pregunta de cierre, así como las típicas que yo realizo, pero ¿a alguien se le ocurre otro tipo de pregunta de cierre? Los tipos de gráfico. Ya. Johan o Benjamín y yo, alguien por internet me están diciendo Yo. ya, Benjamín. ¿Y qué iba a decir las cosas por internet? Por ahí? Profe, Dígame. es que quería decir, bueno, lo que quería decir es, sí, con lo de voluntarios, sí, se puede haber una imparcialidad, pero hay que intentar al máximo que esa imparcialidad sea, no sea imparcial, sino lo más pareja posible. O sea, si entrevistaron a un par de estudiantes, siempre está la opción de otro par de niños o niñas para entrevistar, así que, y siempre hay que intentar hacerlo así, o si no sería demasiado injusto, porque las cantidades realmente no era tanto más, pero sí era una gran diferencia que hacía. Sí, importante que, claro, es una pregunta de cierre, es de qué manera también podemos construir gráficos que nos puedan determinar que sea más objetiva más objetiva la información. Asimismo, también uno puede creer qué cosas son lo que más necesitamos reforzar. Por ejemplo, el Sebastián ya me dio su opinión que hay que seguir aprendiendo más de los gráficos. Hay cosas que hay que saber observar más, detallar más, mirar más y remirar. Esto implica que no tan solo me voy a quedar con lo que sale al principio, yo también puedo sacar mis propias deducciones. O darme cuenta que una pregunta, sin pregunta, puede ser una afirmación. ¿Ya? Entonces, estudiantes, les dejo la explicación. ¿Qué es lo que viene en esta fase 5? Y era lo que yo les comentaba al inicio. Vamos a liberar la consigna para que tengan conocimiento de las actividades durante las 4 clases correspondientes a la fase 5, que son las etapas que vamos a hacer en cada una. En la clase número 3 vamos a liberar la consigna. Ya no vamos a hacer, encuestas por semana ya no las vamos a hacer, pero sí vamos a hacer una grande que va a ser su nota y calificación final. Les recuerdo que también la interacción es muy importante, porque como si ustedes vieron su retroalimentación de la fase 4, venía con notas de participación versus lo que ustedes respondieron. ¿Ya? Por lo tanto, Una pregunta. esperen, déjenme terminar la idea. Para terminar bien las instrucciones, porque si me interrumpen algunos van a quedar con duda. Entonces, reitero, en la clase 3 vamos a liberar la consigna, que va a ser una encuesta por Google Form, y ustedes la van a tener que responder. Ojo, como retroalimentación, porque sucede que, yo sé que la profesora Pilar se los dijo, pero yo les recomiendo que lean
o que vean las grabaciones antes de contestar, porque algunos me mandaron 2 veces en una misma encuesta con distintos correos, y yo consideré la primera, porque aparece la hora cuando lo enviaron. Si usted lo envía después, usted ya tuvo acceso a las preguntas y con distintos correos está haciendo trampa, ¿ya? Y eso no corresponde. Así que, y ten gracias que fui súper generosa también en ello. También recordar revisar las clases antes de responder la guía. La fase 5 será la última clase del año y con esto vamos a finalizar los procesos online y vamos a enviar, obviamente después de esa semana, al igual como lo hacemos con la fase 4, un informe de cómo les fue en estas actividades que va a ser la que vamos a hacer en sesión de manera virtual, ¿ya? Así que eso es, chicos. Yo doy por finalizada la sesión de la clase del día de hoy. Le agradezco bastante la interacción y por favor lo que más les pido, bueno, voy a dar por finalizar la sesión, voy a terminar de grabar y